Ha llegado a Zona Criminal. El crimitorial de hoy trae como recomendación la historia, en formato documental, de lo que en un principio sería un magnicidio. Lo que sí le recomiendo, que estoy seguro que ha hecho, es escuchar el programa de la semana pasada titulado Tiranicidio, Magnicidio y Seguridad, porque si lo hace, mientras escucha este crimitorial, y si tiene a bien visionar el documental que vamos a recomendarle, verá que podrá avistar conceptos, catalogar términos e incluso realizar actos de aproximación investigativa, según vayan transcurriendo los minutos. Como cada vez que hablamos de magnicidios, hablamos de historia. Hoy tomamos como punto de partida uno de los momentos históricos no solo más importantes, sino icónicos de la vieja Europa, pero también del mundo entero. Como siempre, nos centraremos en los datos puramente criminológicos. Analizaremos los hechos y presentaremos las pruebas. Hoy viajamos a la reunificación de Alemania con una visión criminológica. Bienvenido a Crimitorial. Alemania fue hasta 1989, exactamente hasta el 9 de noviembre, la representación a escala europea y literal del telón de acero, dividiéndola en la República Democrática Alemana o Alemania del Este, perteneciente al conocido como bloque comunista, y la República Federal de Alemania o FRG en el lado occidental, en consonancia con lo que se llamaron los países capitalistas. Durante 28 años un muro físico, construido en 1961, dividió el territorio en estos dos estados. Pero como bien sabemos, ese muro cayó literalmente, y Alemania simplemente comenzó una nueva era. De repente, sobre todo en Alemania Oriental, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. No porque no lo hicieran en la parte occidental, que también, ya convertidos ambos en un solo estado, sino porque las medidas, totalmente desconocidas para la RDA, comenzaron a implantarse para que se desarrollase lo más rápidamente posible y estuviera en consonancia con el bloque occidental. Este es un mínimo contexto histórico únicamente para situar la acción. Obviamente a partir de aquí el mundo sufrió cambios que marcarían el destino de todos. Pero a nosotros, hoy y aquí, nos interesa solamente uno de ellos. La RDA contaba con el grueso de su producción y obviamente de sus empresas de carácter público, y una de las medidas que se quiso y llevó a cabo fue la introducción de la Alemania reunificada, por supuesto incluyendo las empresas de la RDA, en el libre mercado imperante, y para ello se procedió a privatizar las propiedades populares, como se denominaban en su traducción literal, que me es imposible pronunciar en alemán. Bueno, me es imposible ni siquiera aproximarme a pronunciarlo en alemán. Para llevar a cabo esta acción se creó la denominada, y aquí sí discúlpenme los germanoparlantes, Treuhandanstalt. Esta agencia, que podríamos catalogar de privatización, fue fundada en el año 1990 por mandato del que fuera el Parlamento de la RDA y estuvo operativa hasta 1994. Después agencias, digamos, primas hermanas continuaron con la tarea. Pero esta es la que nos interesa, la primera. Y nos interesa porque alguien tenía que dirigirla. Y antes de nada, haga usted un ejercicio de imaginación. Imagine un lugar donde todas las empresas son públicas y se decide que se debe llevar a cabo una transición a lo privado. Para ello se crea otra empresa, entrecomillado, que se encargará de todo. Ahora piense el poder que le otorga el cargo a quien o quienes dirijan esa empresa. Como ve, ya han aparecido los dos conceptos que otorgan la importancia, concepto vital del magnicidio, que, como decíamos en el programa anterior, se define como, y abrimos comillas, la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder, cerramos las comillas. Así que imagine de nuevo el poder que tendría quien ostentara el cargo.
Este hombre fue el político de la antigua Alemania Occidental, Detlef Karsten Rohwedder. El señor Karsten tenía, además de amplia experiencia en las redes de la política, en las cuales comenzó a andar en 1971, en el mundo empresarial. A pesar de ello, cuando fue llamado primeramente y nombrado después, en 1990, presidente de la agencia para guiar la privatización, digamos que no fue la noticia que más le alegró. La verdad, y siendo esto más una opinión, por mucho poder que le otorgara el puesto, y ya sabemos que en las esferas políticas el poder gusta mucho, el enorme trabajo y la responsabilidad, lo que seguramente le hizo dudar y mucho, fue la peligrosidad que conllevaba, que no era, además, ningún secreto. En esos años podríamos decir que incluso la Guerra Fría había terminado o estaba dando sus últimos coletazos tal y como se conocía, pero la inestabilidad social y sobre todo política que se respiraba y vivía en Alemania y en algunos otros países del viejo continente no dejaban lugar a dudas sobre estas catalogaciones, sobre esta peligrosidad. No obstante, aceptó el cargo y se puso manos a la obra. Pero el 1 de abril de 1991 fue asesinado en su domicilio. Esto es lo que pasó. Se asesinó a uno de los individuos con más poder en aquel entonces, en aquel momento y en aquel lugar. No podemos destripar mucho más, solo que fue con unos certeros disparos desde fuera de su casa. Por lo tanto, podemos considerar que se trataba de un tirador con cierta habilidad. Por supuesto, todo lo que rodeó a este hecho se plasma en el documental que hoy les recomendamos. Su título es Detlef Rohwedder, un crimen perfecto. Consta de 4 capítulos de alrededor de 40 minutos cada uno, explicando lo sucedido durante y tras el asesinato, que puede encontrar, una vez más, en la plataforma de Netflix. Es una producción alemana del año 2020, dirigida por don Jan Peter y don Thorsten Streignitz. Lo que sí podemos adelantar es que a día de hoy no se ha resuelto el asesinato. Como hemos mencionado, las tensiones políticas y los actos terroristas no eran acciones desconocidas ni en Alemania ni en otras partes de Europa. Este dato, la no resolución del caso, lo aportamos porque, tras visionarlo, podrá usted mismo desentrañar, catalogar y desarrollar los conceptos y factores criminológicos que vimos en programas anteriores. Por supuesto, en un ejercicio teórico, pero que sin duda le resultará estimulante. Y en cuanto al crimitorial de hoy, no nos queda mucho más que decir. El documental, por supuesto, es altamente recomendable, tanto para los amantes de la criminología y las ciencias forenses, como para los fascinados por la historia contemporánea. Esperemos que además le sirva para poder poner en valor lo mencionado en los programas monográficos, en este caso sobre los magnicidios y la seguridad. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos, claro está, la referencia del documental en la descripción, así como algunos libros por si quisiera ampliar conocimiento al respecto. Les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.